Esto pasó hace unos años, en un bosque nacional en el norte de Canadá. El protagonista se llamaba Daniel, un guardabosques de 32 años que llevaba 3 temporadas trabajando solo en una cabaña de vigilancia, kilómetros y kilómetros lejos del pueblo más cercano. Su trabajo era simple: revisar el estado del bosque, reportar incendios, y sobre todo, estar solo. Muy solo. No había señal de celular. Solo una radio de emergencia que se usaba una vez a la semana para reportar que todo estaba bien. Daniel ya estaba acostumbrado al silencio. De hecho, le gustaba. Pero esa temporada, algo cambió. Todo empezó una noche de octubre, cuando los días ya eran más cortos y el frío empezaba a calar los huesos. Daniel estaba cenando cuando escuchó unos golpes en la puerta. 3 golpes, lentos, espaciados. Pensó que sería algún excursionista perdido, así que abrió sin dudar. No había nadie. Solo la oscuridad del bosque y el viento moviendo las copas de los árboles. Cerró la puerta, pensando que había sido una rama cayendo sobre el techo, o tal vez un animal. Volvió a sentarse. Y entonces, los golpes sonaron otra vez. 3 golpes. Iguales. Pero esta vez, en la ventana de la cocina. Daniel se quedó paralizado. La ventana estaba a casi 2 metros del suelo. Ningún animal podría golpear ahí. Se acercó despacio, con una linterna en la mano, y no vio nada. Solo su propio reflejo, pálido, con los ojos muy abiertos. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en una silla, mirando la puerta, escuchando cada crujido de la madera, cada sonido del viento, esperando que los golpes volvieran. No volvieron. Pero al amanecer, cuando salió a revisar el perímetro de la cabaña, encontró algo que le heló la sangre: huellas. Huellas descalzas, humanas, que rodeaban toda la cabaña. Y lo más extraño era que las huellas no tenían un punto de entrada ni de salida. Como si la persona hubiera aparecido de la nada, caminado alrededor de la cabaña toda la noche, y desaparecido de la misma forma. Daniel reportó esto por radio, pero le dijeron que probablemente era un excursionista perdido y que no se preocupara. Pero él sabía que algo no estaba bien. Ningún excursionista camina descalzo en pleno octubre, con temperaturas bajo cero, dando vueltas alrededor de una cabaña toda la noche sin pedir ayuda. Los días siguientes fueron tensos. Daniel empezó a notar cosas raras: comida que desaparecía de la despensa, objetos que cambiaban de lugar, la sensación constante de que alguien lo observaba desde la línea de árboles. Una tarde, mientras cortaba leña, sintió una mirada fija en su espalda. Se dio vuelta rápidamente y alcanzó a ver, por una fracción de segundo, una figura humana entre los árboles. Alta, delgada, completamente inmóvil. Cuando parpadeó, ya no estaba. Esa noche decidió dormir con un hacha al lado de la cama. Alrededor de la medianoche, escuchó pasos en el techo. Pasos lentos, pesados, como de alguien caminando de un lado a otro. La cabaña no tenía ático, el techo era inclinado, imposible de caminar sobre él sin caerse. Pero los pasos seguían ahí, arriba, de un lado a otro, toda la noche. Al día siguiente, Daniel decidió que ya era suficiente. Empacó lo esencial y caminó hasta el punto de encuentro más cercano, a casi 15 kilómetros, para pedir que lo sacaran de ahí antes de tiempo. Cuando llegó, temblando, exhausto, y contó lo que había pasado, uno de los guardabosques veteranos se puso pálido. Le explicó que la cabaña 12 tenía una historia. Años atrás, otro guardabosques había desaparecido ahí mismo, en circunstancias nunca aclaradas. Nunca encontraron el cuerpo. Solo sus botas, ordenadas junto a la puerta, como si simplemente hubiera salido caminando descalzo hacia el bosque y jamás hubiera vuelto. Daniel nunca volvió a esa cabaña. Pero hasta hoy dice que, algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, todavía puede escuchar 3 golpes lentos, como un eco que lo sigue desde el bosque. En una isla pequeña y rocosa, frente a la costa de Escocia, existía un faro llamado Punta Negra. Era operado por un solo hombre a la vez, en turnos de 3 meses, completamente aislado, sin contacto humano salvo por un barco que traía provisiones cada 15 días. Thomas, un hombre de 50 años, es marino, aceptó el trabajo porque necesitaba silencio después de la muerte de su esposa. Pensó que la soledad le haría bien. No sabía que Punta Negra guardaba un secreto oscuro. Las primeras semanas fueron tranquilas. Thomas se acostumbró a la rutina: encender la luz al atardecer, revisar el mecanismo, escribir en el registro. Pero una noche de tormenta, algo cambió para siempre. Mientras revisaba la lámpara, escuchó una voz.
Una voz de mujer, llamándolo por su nombre, viniendo desde las rocas, abajo, cerca del mar embravecido. Pensó que era una alucinación causada por el cansancio, pero la voz siguió, clara, insistente: Thomas. Thomas, ayúdame. Bajó corriendo con una linterna, pensando que alguien había naufragado. Pero no había nadie. Solo las olas golpeando las rocas negras, el viento aullando, y esa voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Volvió al faro, cerró la puerta con seguro, y trató de calmarse. Pero desde esa noche, la voz volvió cada noche de tormenta. Siempre llamándolo. Siempre con esa desesperación en el tono, como alguien que se está ahogando. Una noche, incapaz de resistir, Thomas volvió a bajar. Y esta vez, cuando llegó a las rocas, vio algo que no podía explicar: una silueta de mujer, parada justo en el borde del agua, con el cabello empapado cubriéndole el rostro, completamente inmóvil, mirando hacia el faro. Thomas gritó su nombre. La figura no se movió. Solo, lentamente, levantó un brazo y señaló hacia arriba, hacia la luz del faro. Thomas sintió un terror que nunca había sentido en toda su vida en el mar. Corrió de vuelta, subió las escaleras de 2 en 2, y se encerró en la sala de la lámpara. Al amanecer, revisó el registro histórico del faro, algo que nunca antes le había interesado. Descubrió que, hace más de 40 años, la esposa de un farero anterior había desaparecido en esas mismas rocas durante una tormenta, mientras esperaba el regreso del barco de suministros. Nunca encontraron el cuerpo. El farero, según decían los registros, había enloquecido meses después, jurando que su esposa seguía ahí, llamándolo cada noche. Thomas quiso pedir que lo sacaran antes de tiempo, pero la tormenta había dañado la radio, y el barco de suministros no llegaría hasta dentro de una semana. Tuvo que quedarse solo, en esa isla, escuchando esa voz cada noche, cada vez más cerca, cada vez más clara. La última noche, antes de que llegara el barco, Thomas escribió en el registro con letra temblorosa: ya no está en las rocas. Está en las escaleras. Cuando el barco llegó, encontraron el faro con la luz apagada, algo que jamás había pasado en la historia de Punta Negra. Encontraron a Thomas sentado en el suelo de la sala de la lámpara, mirando hacia la puerta, completamente mudo. Nunca volvió a hablar sobre lo que vio esa última noche. Solo se sabe que jamás volvió a acercarse al mar por el resto de su vida. En una remota estación de investigación en la Antártida, un equipo de 6 científicos pasaba el invierno polar, 6 meses de oscuridad casi total, completamente aislados del resto del mundo. Entre ellos estaba Marina, una bióloga de 28 años, quien llevaba el diario de la expedición. La estación estaba a cientos de kilómetros de cualquier otra base humana. El clima era tan extremo que ningún avión podía aterrizar durante el invierno. Estaban, literalmente, solos en el fin del mundo. Todo iba bien hasta que uno de los técnicos, un hombre llamado Eric, empezó a comportarse de forma extraña. Decía que en las noches escuchaba golpes en las paredes exteriores de la estación, golpes rítmicos, como si algo caminara alrededor del edificio. El problema era que, afuera, la temperatura llegaba a los 60 grados bajo cero. Nada podía sobrevivir ahí. Ningún animal, ningún humano. Al principio, el resto del equipo pensó que era el llamado síndrome polar, una especie de crisis psicológica que afecta a quienes pasan demasiado tiempo en oscuridad total y aislamiento extremo. Pero luego, otros empezaron a escuchar los mismos golpes. Marina anotó en su diario, Noche 47. Todos escuchamos los golpes esta vez. Vinieron del lado oeste del edificio, donde no hay ninguna puerta ni ventana. Salimos a revisar con trajes térmicos. No había nada. Pero la nieve alrededor del edificio tenía huellas. Huellas de pies descalzos, hundidas en la nieve, como si alguien hubiera estado parado ahí durante horas. Los golpes se volvieron más frecuentes. Y luego, empezaron las voces. Susurros en los pasillos, por las noches, cuando todos deberían estar dormidos. Eric fue el más afectado. Una noche, lo encontraron parado frente a la puerta principal, completamente congelado por fuera del edificio, en ropa interior, murmurando que ellos lo habían llamado desde afuera, que tenía que salir a buscarlos. Lo llevaron adentro, pero Eric nunca volvió a ser el mismo. Decía que había visto figuras paradas en la nieve, inmóviles, mirando hacia la estación, esperando. La situación empeoró. El equipo empezó a turnarse para vigilar durante las noches, con armas de emergencia, aunque nadie sabía exactamente contra qué se estaban defendiendo. Una noche, las cámaras de seguridad exteriores captaron algo que ninguno pudo explicar: una silueta alta, delgada, completamente blanca,
parada a pocos metros del edificio, durante casi 10 minutos, sin moverse. Cuando revisaron la grabación al día siguiente, la figura ya no estaba en el vídeo. Como si nunca hubiera sido grabada. Solo quedaba el recuerdo de quienes la vieron en vivo. Faltaban 2 meses para que llegara el primer avión de rescate. 2 meses en completa oscuridad, encerrados, escuchando golpes cada noche, cada vez más cerca del centro del edificio. Cuando finalmente llegó el equipo de rescate, encontraron a los 6 científicos vivos, pero completamente cambiados. Ninguno quiso hablar con la prensa sobre lo que había pasado esos últimos meses. Solo se sabe, por los registros médicos, que los 6 presentaban signos de hipotermia leve en las manos y los pies, algo que nadie pudo explicar, ya que ninguno había salido del edificio sin traje térmico. Marina, años después, en una entrevista anónima, dijo solamente una frase: hay cosas en ese continente que llevan ahí más tiempo que nosotros como especie. Y a veces, tienen curiosidad. Roberto y su hijo de 17 años, Mateo, decidieron pasar una semana en una cabaña familiar aislada en las montañas rocosas, un lugar sin electricidad, sin señal, a más de 20 kilómetros del camino principal. Roberto quería reconectar con su hijo después del divorcio. Los primeros días fueron tranquilos, cazaban, pescaban, hacían fogatas. Pero la tercera noche, Mateo despertó a Roberto, asustado, diciendo que había escuchado algo caminando alrededor de la cabaña. Roberto, medio dormido, le dijo que probablemente era un ciervo o un oso, y volvió a dormir. A la mañana siguiente, encontraron algo extraño, marcas profundas en la madera de la puerta trasera. Parecían garras, pero demasiado grandes, demasiado espaciadas para ser de cualquier animal conocido en la región. Roberto revisó su rifle, más por precaución que por miedo real. Esa noche, ambos escucharon los pasos. Lentos, pesados, alrededor de toda la cabaña, deteniéndose exactamente frente a cada ventana, como si algo estuviera observando adentro. Roberto tomó el rifle y salió con una linterna. No encontró nada. Solo silencio, y ese frío particular que se siente cuando algo, en algún lugar cercano, te está mirando. La segunda noche de eventos extraños, Mateo dijo algo que dejó a Roberto helado: papá, hay algo parado afuera de mi ventana. No se mueve. Solo está ahí, mirando. Roberto corrió al cuarto de su hijo. La ventana estaba empañada por dentro, como si alguien hubiera estado respirando muy cerca del vidrio, desde afuera. Afuera no había nada. Al día siguiente decidieron ir a pescar al lago cercano para distraerse. Fue ahí donde Mateo encontró algo que cambió todo: en el barro, cerca de la orilla, había una huella. Una huella similar a la de un pie humano, pero casi el doble de tamaño, con 5 dedos alargados, hundida profundamente en el barro, como si algo muy pesado hubiera estado parado ahí, observándolos pescar desde la distancia. Esa noche decidieron dormir con la puerta trancada y el rifle cargado, turnándose para vigilar. Alrededor de las 3 de la madrugada, escucharon un golpe fuerte en la puerta principal. No fueron golpes suaves como las noches anteriores. Fue un golpe fuerte, como si algo hubiera empujado la puerta con toda su fuerza. La madera crujió. Roberto apuntó el rifle hacia la puerta, con el corazón latiendo con violencia, mientras Mateo se escondía detrás de él. El golpe no volvió a repetirse. Pero durante el resto de la noche, escucharon una respiración pesada, justo del otro lado de la puerta, como si algo enorme estuviera parado ahí, esperando, respirando lentamente, durante horas. Al amanecer, decidieron que ya era suficiente. Empacaron todo en silencio y caminaron hasta el auto, sin mirar atrás. Mientras se alejaban por el camino de tierra, Mateo miró por el retrovisor y vio, por un instante, una figura alta y oscura parada en el límite del bosque, justo donde había estado la cabaña, observando el auto alejarse. Nunca volvieron a esa cabaña. Y hasta hoy, Roberto guarda una fotografía de esa huella en el barro, sin saber, ni querer saber, qué fue lo que realmente los observó esa semana. Claudia trabajaba como vigilante de incendios en una torre de observación en medio de un bosque nacional en Oregón. Su trabajo consistía en vivir sola durante toda la temporada de verano, en una pequeña cabaña elevada, a 15 metros del suelo, con la única función de detectar humo y reportarlo por radio. Le encantaba la soledad. Pero en su segunda temporada, algo cambió. Todo comenzó con sonidos. Por las noches, escuchaba algo subiendo por la estructura metálica de la torre. Un sonido metálico, rítmico, como pasos subiendo escalón por escalón, deteniéndose justo antes de llegar a la puerta. Claudia revisaba con su linterna, pero nunca veía nada.
Solo la oscuridad del bosque, extendiéndose en todas direcciones. Una noche, decidió grabar el sonido con su teléfono, aunque no tenía señal para enviarlo a nadie. Cuando reprodujo la grabación, además del sonido de pasos metálicos, había algo más, una respiración, muy cerca del micrófono, como si algo hubiera estado justo al lado de la ventana mientras ella grababa desde adentro. Los días siguientes, Claudia notó que los animales del bosque habían desaparecido por completo. Ni pájaros, ni ardillas, ni el sonido habitual de insectos. Solo un silencio pesado, antinatural, que la hacía sentir observada constantemente. Una tarde, mientras usaba los binoculares para revisar el horizonte en busca de humo, algo llamó su atención en la base de la torre, una figura humana, parada completamente inmóvil entre los árboles, mirando hacia arriba, hacia ella. Bajó los binoculares por un segundo para limpiarse los ojos, y cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba, pero había cambiado de posición, ahora estaba más cerca, justo al pie de la escalera de la torre. Claudia cerró la trampilla con seguro y reportó por radio que necesitaba evacuación inmediata, aunque no supo cómo explicar el motivo sin sonar como si estuviera perdiendo la cordura. Le dijeron que el equipo llegaría en 2 días, el tiempo mínimo que tardaban en organizar un vehículo hasta ese punto remoto. Esa noche fue la peor de todas. Los pasos metálicos subieron por la escalera, uno por uno, lento, pesado, hasta detenerse justo frente a la puerta. Claudia, con el corazón a punto de estallar, escuchó cómo la manija de la puerta giraba lentamente, una y otra vez, como si algo estuviera probando si estaba con seguro. No durmió en toda la noche. Se quedó sentada en una esquina, abrazando sus rodillas, escuchando esa respiración pesada justo del otro lado de la puerta de madera, hasta que los primeros rayos del sol iluminaron el bosque y todo quedó en silencio. Cuando el equipo de rescate llegó 2 días después, encontraron a Claudia en estado de shock, sin haber dormido, sin haber comido. Le preguntaron qué había pasado, y ella solo señaló hacia la puerta. Había marcas profundas alrededor de la manija, como si algo con garras hubiera intentado forzarla desde afuera, durante toda la noche, sin éxito. Claudia nunca volvió a trabajar como vigilante forestal. Pero dice que, algunas noches, todavía sueña con esos pasos metálicos subiendo, escalón por escalón, cada vez más cerca. Sergio, un veterinario de 30 años, aceptó un trabajo temporal cuidando un rancho ganadero completamente aislado en el desierto de Nuevo México, mientras los dueños viajaban. La propiedad estaba a más de 40 kilómetros del pueblo más cercano, sin vecinos, sin señal de teléfono confiable. La primera semana transcurrió sin problemas. Pero luego, el ganado comenzó a comportarse de forma extraña. Las vacas se agrupaban todas juntas en una esquina del corral cada noche, mirando fijamente hacia la oscuridad del desierto, mugiendo de manera nerviosa, como si algo las estuviera acechando. Una noche, Sergio salió a revisar qué las alteraba tanto y notó algo perturbador: todas las vacas miraban en la misma dirección exacta, hacia un punto fijo en la oscuridad, más allá de la cerca. Sergio dirigió su linterna hacia ese punto, pero no vio nada, solo la extensión plana y silenciosa del desierto bajo la luz de la luna. Los días siguientes, comenzó a encontrar animales muertos. No heridos por depredadores comunes, sino completamente drenados, sin una sola gota de sangre, con heridas extrañas y precisas en el cuello. Sergio, como veterinario, sabía que ningún coyote o puma dejaba ese tipo de marcas. Empezó a dormir con un rifle cargado junto a la cama. Una noche, escuchó algo caminando sobre el techo de la casa principal, un sonido pesado, arrastrando algo, yendo de un extremo a otro del tejado durante horas. Cuando se atrevió a salir con la linterna, no había nada en el techo, pero encontró marcas de garras profundas en las tejas de metal. La situación empeoró rápidamente. Una noche, mientras revisaba el corral, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre desde la oscuridad del desierto. Una voz que sonaba extrañamente parecida a la de su padre, quien había fallecido años atrás. Sergio, paralizado por el miedo y la confusión, no respondió, y la voz insistió varias veces más, cada vez más cerca de la cerca del rancho. Decidió que ya no podía seguir ahí solo. Llamó a los dueños usando el único teléfono satelital de la propiedad, pidiendo que regresaran antes de lo previsto. Le dijeron que tardarían al menos 3 días más. Esas 3 noches finales fueron una pesadilla constante: sonidos en el techo, voces llamándolo desde la oscuridad, animales cada vez más asustados y agitados, y una sensación constante de ser observado desde cada ventana de la casa. La última noche, justo antes de que llegaran los dueños, Sergio vio, por la ventana de la cocina, una figura alta y delgada, completamente inmóvil, parada exactamente en el centro del corral, rodeada de vacas que ya no mugían, ya no se movían,
solo miraban hacia esa figura en absoluto silencio, como hipnotizadas. Cuando los dueños llegaron a la mañana siguiente, encontraron a Sergio esperándolos en la entrada del rancho, con las maletas ya listas, negándose a pasar ni un minuto más ahí adentro. Nunca volvió a aceptar trabajos en propiedades aisladas. Y hasta hoy, dice que lo que más lo perturba no fue lo que vio esa última noche, sino el silencio absoluto de las vacas, que normalmente nunca dejaban de hacer ruido. Andrés, un navegante experimentado de 40 años, decidió cruzar el Océano Atlántico completamente solo, en un velero pequeño, como parte de un desafío personal. Sería un viaje de casi un mes, sin escalas, sin compañía, en medio de la inmensidad del mar. Los primeros días fueron tranquilos, incluso agradables. Pero al llegar a la zona más profunda y remota del océano, lejos de cualquier ruta comercial, algo comenzó a cambiar. Una noche, mientras revisaba el rumbo, Andrés escuchó golpes debajo del casco del velero. Golpes rítmicos, constantes, como si algo estuviera empujando desde abajo. Pensó que podría ser un tiburón o alguna criatura marina, pero los golpes tenían un patrón demasiado regular, casi como si algo estuviera tocando a propósito. Al día siguiente, mientras revisaba las velas, notó algo extraño en el agua, una sombra enorme, mucho más grande que cualquier pez que hubiera visto antes, moviéndose lentamente debajo del velero, siguiéndolo a la misma velocidad exacta durante horas, sin nunca acercarse lo suficiente como para verse con claridad. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Los golpes bajo el casco continuaron, cada vez más fuertes, cada vez más cercanos a la proa. Alrededor de la medianoche, escuchó algo que lo dejó completamente paralizado, una voz, clara, humana, viniendo desde el agua, justo al costado del velero, llamándolo por su nombre con un tono suave, casi dulce, pidiéndole que se acercara al borde. Andrés se aferró al timón, negándose a mirar por la borda, repitiéndose a sí mismo que era solo cansancio, alucinaciones causadas por la soledad extrema. Pero la voz insistió, cada vez más cerca, cada vez más clara, durante casi una hora completa, antes de desaparecer repentinamente, dejando solo el sonido del viento y las olas. Al amanecer, revisó el registro de navegación y descubrió algo perturbador. Durante esa hora en la que escuchó la voz, el velero se había desviado casi 15 kilómetros de su rumbo original, sin que él recordara haber tocado el timón en ningún momento. Los días siguientes, la sombra bajo el agua siguió apareciendo cada noche, cada vez más cerca de la superficie. Y la voz volvió, en distintas ocasiones, llamándolo, a veces con su propio nombre, otras veces con la voz de su esposa, que había fallecido 2 años atrás, pidiéndole que fuera con ella, que dejara de estar solo. Andrés dejó de dormir por las noches. Se ataba al timón con una cuerda para no caer al agua durante los momentos en que la voz se volvía casi hipnótica, casi imposible de resistir. Escribió en su bitácora, no sé qué es esto. No sé si es real o si mi mente ya no puede más. Pero sé que cada noche está más cerca, y cada noche, una parte de mí quiere responder. Finalmente, después de 26 días en el mar, un barco de carga lo encontró a la deriva, con las velas rasgadas y el velero fuera de curso por completo. Andrés fue rescatado con vida, pero completamente deshidratado, desorientado, y con marcas extrañas alrededor de los tobillos, como si algo hubiera intentado sujetarlo desde el agua. Nunca terminó de explicar completamente lo que había vivido esas últimas semanas. Solo dijo una cosa, en una entrevista años después, el océano tiene silencios que no son naturales. Y a veces, esos silencios, te llaman por tu nombre. ¿Cuál historia te dio más miedo? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para más historias de terror real.